Hay un tipo de violencia que no comienza con un arma, comienza con una sonrisa, con un boletín de notas falsificado, con un todo va bien, dicho en la mesa familiar. Imagina vivir 10 años fingiendo ser alguien que no eres. Imagina despertarte cada mañana durante 10 años sabiendo que tu vida entera es una actuación y que si la verdad sale a la luz, lo perderás todo. Ahora, imagina que la única forma de proteger esa mentira es eliminar a quienes podrían descubrirla. Esto no es una historia de impulsos, ni tampoco una discusión que terminó mal. Es la historia de una construcción lenta, de una identidad falsa sostenida durante varios años y una decisión fría que terminó con una madre muerta y un padre que sobrevivió para contar todo lo que su hija intentó ocultar. Hola, soy Nina, soy criminóloga y hoy te voy a contar el caso de Jennifer Pan. No solo lo que hizo, sino cómo llegó hasta ahí. Si te gusta conocer los casos desde una perspectiva criminológica, suscríbete. Aquí no contamos historias, contamos hechos. Jennifer Pan nació en 1986 en Markham, Ontario. Sus padres eran inmigrantes vietnamitas que habían escapado del trauma de la guerra y construyeron desde cero una vida en Canadá. Y esto no es un detalle menor. En muchas familias de inmigrantes, especialmente en aquellas que han vivido un conflicto, el éxito académico no es simplemente una meta personal, es un símbolo de supervivencia. Es una forma de dar sentido a todo el sacrificio. Wei Han Pan trabajó en una fábrica de autopartes. Bich Han Pan trabajó en un fabricante de piezas automotrices. Ambos ahorraron con una disciplina extrema y ambos tenían un proyecto claro: que sus hijos sean unos profesionales de éxito. Médicos, ingenieros, abogados. Dentro de esa familia no existía sitio para la mediocridad. Era impensable pensar en la palabra fracaso. Y aquí entra el primer elemento criminológico relevante. Cuando la identidad familiar está fusionada con el término éxito, el error deja de ser parte del aprendizaje y se convierte en una amenaza. Jennifer creció bajo estas reglas estrictas. No podía salir sin permiso, no podía tener novio, no podía asistir a fiestas. Su vida estaba centrada en el estudio, en el piano, en la disciplina, pero la disciplina extrema no siempre crea fortaleza interna. Incluso a veces crea miedos. En la secundaria, Jennifer empezó a tener ya dificultades académicas. No alcanzaba el nivel a que sus padres esperaban. Y aquí ocurre la primera fractura. En lugar de comunicarlo, mintió. Falsificaba las notas, editó documentos, simuló cartas de aceptación universitaria y le dijo a sus padres que había sido aceptada en la Universidad de Toronto. Esto no era cierto. Y esa mentira fue el punto de no retorno. Porque una vez que tú dices una mentira tan grande, retroceder y aceptar la realidad, sobre todo con unos padres tan estrictos, implica una humillación, una decepción, enfrentar las miradas de las personas que sacrificaron todo por ti. Existe una teoría en criminología que se llama la teoría de la tensión. Y esto significa que cuando una persona percibe que no puede alcanzar las metas socialmente impuestas por medios legítimos, puede recurrir a medios ilegítimos. En este caso, el miedo ilegítimo no era en principio la violencia, fue la mentira, pero esa mentira se volvió estructural. Durante años, Jennifer salía de casa por las mañanas como si fuese a ir a clase, pero en realidad pasaba el día en cafeterías, en la biblioteca, con su novio, y ella volvía a casa fingiendo un agotamiento académico. Dejemos claro que esto no fue una mentira de semanas, fue de años. 10 años sosteniendo una mentira, 10 años sosteniendo una identidad falsa. Esto implica una actuación constante, una fragmentación psicológica, implica vivir en alerta permanente. En este mundo paralelo llega Daniel Wong,
un joven que sus padres en realidad desaprobaban, no les gustaba. Tenía antecedentes relacionados con drogas, sin el perfil académico que estos padres querían para su hija. Pero para Jennifer, Daniel representaba algo más que un novio. Representaba un escape, sentirse validada sin exigencias, una identidad donde ella no tenía que parecer perfecta. Hay que tener en cuenta que cuando una persona vive bajo un control rígido, el vínculo romántico puede convertirse en una forma de resistencia silenciosa. No era solo amor, era una oposición simbólica. Pero, como todo lo anterior, esta relación también estaba basada sobre una mentira. Jennifer le mentía a sus padres y también exageraba aspectos de su vida ante Daniel. Ella vivía en una narrativa múltiple y cada una de esas narrativas requería coherencia independiente. Todo esto genera un agotamiento psicológico profundo. Eventualmente, las inconsistencias suelen aparecer y es cuando el padre empieza a sospechar. Él empezó a buscar información. Descubrió que su hija no estaba matriculada en la Universidad de Toronto. Descubrió además que ella no trabajaba donde afirmaba. La confrontación a la realidad fue devastadora. Le quitaron el teléfono, le prohibieron salir, la vigilaron y todo esto desde fuera nos podría parecer un control excesivo. Pero desde dentro, para Jennifer, esto fue la muerte de su personaje. Y aquí está otro punto clave. Cuando una identidad entera está construida sobre una ficción, la exposición no solo supone vergüenza, es aniquilación del yo. No es un me descubrieron, es ya no sé quién soy sin esta mentira. Y es aquí donde este caso deja de ser solo familiar. Se convierte en criminológico. Porque el siguiente paso no fue huir de esta situación, no fue tampoco confesar ni fue independizarse, fue planear. La mayoría de personas cuando vivimos un evento humillante sentimos vergüenza. Algunas personas sienten violencia premeditada. Jennifer comenzó a hablar con Daniel. La idea surgió progresivamente. Habría que eliminar un obstáculo, eliminar la fuente de control, a quienes podrían destruir su narrativa definitivamente. Una de las teorías criminológicas nos viene a decir que los individuos pueden justificar internamente actos graves mediante racionalizaciones. Ellos me arruinaron la vida, no tengo salida, no me entienden, pero todo esto no elimina la conciencia, la silencia temporalmente. Jennifer y Daniel contactaron con hombres que estaban dispuestos a ejecutar el plan a cambio de dinero. Esto no fue improvisado, hubo conversaciones, hubo un acuerdo económico, hubo logística, selección de una fecha y aquí entramos en el terreno de la violencia instrumental. No es algo producto de una explosión, un impulso, es cálculo. La noche del 8 de noviembre del 2010, Jennifer dejó la puerta principal del domicilio sin seguro. Esto era la señal acordada. Aproximadamente a las 10:05 de la noche, 3 hombres entraron armados. Despertaron a sus padres, los obligaron a bajar al sótano y les exigieron dinero. Los ataron y dispararon. Bichhapan murió tras recibir 3 disparos en la cabeza. Hui Hampan recibió un disparo que lo dejó inconsciente. Jennifer llamó al 911. Su voz sonaba temblorosa. Dijo que estaba atada, que hombres armados habían entrado, pero la escena tenía inconsistencias. Las ataduras que tenía Jennifer eran superficiales. Ella, por lo tanto, podía moverse. El relato no encajaba perfectamente con la disposición física de la casa, y lo más inesperado ocurrió. El padre sobrevivió. En muchos crímenes por encargo, el éxito depende de eliminar a testigos, pero aquí hubo uno que sobrevivió, y su testimonio desmontó toda la narrativa. Dijo que su hija no parecía sorprendida con el ataque, que no estaba realmente restringida en todos sus movimientos. Y ese fue el principio del fin, porque cuando la policía cruzó el testimonio con los registros telefónicos, la mentira llegó a ser insostenible. Jennifer Pan no actuó por un impulso, no gritó en un arrebato,
no perdió el control durante unos segundos. Ella organizó, planificó, pagó, esperó y ejecutó. El padre, contra todo pronóstico, sobrevivió. Y ahora el sistema judicial iba a analizar cada palabra, cada mensaje y cada contradicción. Como hemos dicho, Hui Hanpan recibió un disparo que lo dejó inconsciente. El disparo fue en la cabeza. En realidad, los médicos no esperaban que sobreviviese, pero sobrevivió. Y su testimonio fue el elemento que desmontó toda la coartada de Jennifer Pan. Cuando pudo declarar, explicó que parecía que los atacantes conocían la casa, que actuaban además con una dirección específica y, lo más importante, que Jennifer no parecía estar ante un peligro real. Ella no estaba siendo tratada como una rehén, no estaba tampoco inmovilizada de manera convincente. Y esto es un punto crítico. Los montajes fallan en la coherencia conductual. Una persona que está fingiendo ser víctima suele cometer errores. Exagera emociones, confunde detalles, olvida la inconsistencia de la historia y Jennifer empezó a hacerlo. Los investigadores revisaron su teléfono, el registro de llamadas, los mensajes de texto, los datos además de la geolocalización y encontraron comunicación constante con Daniel Wong. Además, contacto previo con uno de los atacantes. Llamadas horas antes del crimen, su teoría de robo al azar comenzó a desmoronarse. En crímenes por encargo, el rastro digital muchas veces es el eslabón más sólido y en este caso fue decisivo. No se trataban de suposiciones, eran registros con objetividad. Había fechas, había horas, frecuencias, todo apuntaba a una planificación. Durante el interrogatorio policial, Jennifer mostró algo muy interesante. No colapsó emocionalmente. Intentó siempre mantener su versión, pero comenzaron las inconsistencias. Cambios sutiles en la historia, detalles que no coincidían con la evidencia física. La técnica del interrogatorio fue totalmente estratégica. No confrontación agresiva, sino una acumulación progresiva de contradicciones. Cuando finalmente la evidencia fue presentada de forma estructurada, su discurso cambió. Primero, intentó minimizar su rol. Después, insinuó que su plan no era matar a sus padres, sino escapar. Luego, afirmó que había pedido que la mataran también a ella, pero esa versión no encajaba. No coincidía con el pago, con la coordinación, con la logística, y el juicio comenzó en julio del 2014. Duró meses, fue uno de los procesos más mediáticos en Canadá en ese momento. La fiscalía presentó el caso como un asesinato premeditado por conveniencia. Mostraron toda la planificación, los contactos, el dinero acordado, la puerta que la dejó sin el seguro, las inconsistencias del 911 y el testimonio del padre. La defensa de Jennifer intentó argumentar una presión psicológica extrema, un ambiente controlador, miedo paralizante, pero aquí está el punto clave. La ley diferencia entre presión emocional y premeditación consciente, y la premeditación estaba totalmente probada. Vamos a analizar ahora la mente detrás del crimen. Jennifer no mostraba un historial violento previo. Ella no tenía antecedentes criminales. Tampoco presentaba conductas antisociales visibles, pero sí mostró patrones inconsistentes: la mentira estructural prolongada, la manipulación instrumental, la alta necesidad de aprobación externa y la baja tolerancia a la exposición. En criminología, esto puede relacionarse con una estructura de personalidad adaptativa manipulativa, no necesariamente psicopatía clínica, pero sí capacidad de priorizar el beneficio propio por encima de las consecuencias para otros. Daniel Wong fue cómplice activo. No fue solo un espectador. Él sirvió como enlace con los ejecutores. La pregunta es, ¿fue ella la mente maestra o actuaron en codependencia criminal? La evidencia sugiere que la idea original partió de la mente de Jennifer, pero la dinámica en pareja pudo reforzar la radicalización de la decisión. En crímenes cometidos por parejas jóvenes, a menudo se observa una validación mutua de ideas extremas. Para que nos entendamos, todo empieza como una fantasía y de tanto hablar de esa fantasía se llega a normalizar.
La moral se empieza a diluir y el plan se vuelve real. En 2015, Jennifer Pan fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Recordemos que su madre murió. Intento de asesinato hacia el padre y conspiración para cometer homicidio. Recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años de cárcel. Sus cómplices también recibieron condenas severas. El tribunal fue bastante claro. La planificación elevó la gravedad moral y jurídica. Años después surgieron apelaciones relacionadas con cuestiones técnicas del proceso. En 2023, un tribunal ordenó revisar específicamente el cargo de intento de asesinato debido a instrucciones del jurado. Pero la condena de asesinato en primer grado no fue anulada. Esto evidentemente generó un debate mediático y algunos lo interpretaron como un nuevo juicio total, pero en realidad no lo era. La culpabilidad principal permaneció. Este caso deja varias lecciones profundas. La mentira prolongada puede generar un aislamiento psicológico extremo. El miedo al fracaso puede distorsionar la percepción de alternativas. La planificación elimina la narrativa de impulso y la presión cultural no anula la responsabilidad individual. Millones de personas viven bajo exigencia. Millones también fracasan. Pero la diferencia está en quién elige la violencia y quién no, porque sí, es una elección. Y lo que diferencia este caso es la decisión y no el contexto. Jennifer Pan, como hemos dicho, no actuó en un arrebato. Tampoco perdió el control de manera repentina por unos segundos. Tomó decisiones durante semanas y las coordinó. Pagó, esperó y ejecutó un plan que terminó con la vida de su madre. Este caso nos obliga a enfrentar una verdad muy incómoda. La violencia más perturbadora no siempre viene desde la rabia, a veces viene desde el cálculo. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. Porque la pregunta no es solo cómo ocurrió, sino qué ocurre en la mente de alguien para que la eliminación parezca la única salida. Y esa es la parte que más debería preocuparnos. Gracias, almas inquietas, por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos el próximo domingo con otro análisis. Yo soy Nina y te lo cuento.